que se llama Nueva Salutación del Optimista. O sea, él como optimista frente a ese feminismo de los años 70 y un saludo, ¿no? Y dice, ¿qué han logrado en esta década de surgimiento militante el feminismo y los movimientos de liberación sexual en México? Y las respuestas varían de acuerdo al criterio de utilidad que se aplique. Si la medida es el desarrollo organizativo, pues el panorama es ciertamente magro y sobre todo sectorial. Nos hallamos ante grupos no muy numerosos de clase media, con frecuencia divididos o ideologizados hasta la parálisis. Pero si la medida es el grado de influencia social, los resultados son muy amplios, en especial en lo tocante al feminismo, que en pocos años se ha convertido en punto de vista ya no prescindible y que trasciende con mucho su radio deliberado de acción. Y aquí es donde dice, hasta el momento, el éxito mayor del feminismo ha sido la campaña por la despenalización o legalización del aborto, que de tema prohibido se ha convertido en causa apremiante pese a la oposición cerrada de la Iglesia y la cómplice debilidad del gobierno. Esto lo escribe en 1978 y es un texto que va a terminar diciendo que he intentado resumir algunos avances indiscutibles de las luchas feministas y de liberación sexual. Falta examinar otros resultados, democratización y paulatina seriedad de la información, respeto creciente en el tratamiento en los medios masivos, agotamiento del humorismo fácil y su sarcasmo sobre las liberadas o los jotos rojos, etcétera. Pero en lo fundamental, se puede reducir lo obtenido en el capítulo de la liberación sexual en estos puntos, y va a decir estos puntos. Una disminución general y sectorial de presiones sociales y familiares. B, la eliminación de la invisibilidad y la opresión de las minorías marginales. C, la polarización del linchamiento moral de minorías que se concentran, por ejemplo, en publicaciones amarillistas como el alarme, el alerta, etcétera, ¿no? Reubicación del tema, del problema de la liberación sexual, ¿no? Entonces, él va a estar haciendo todo un análisis en esta nueva salutación del optimista diciendo, no importa que sean pequeños grupos, no importa que estén empezando, ya instalaron un punto de vista del cual no vamos a poder prescindir. Claro, y tiene que ver mucho con su programa, digamos, cultural, su programa literario, que es traer lo marginal al centro. Es decir, aquellas cosas de lo que no se hablaba o de lo que estaba prohibido hablar, prohibido verse, de pronto ponerlo en la agenda cultural y en la agenda social. Sí, ¿no? Pero además yo creo que Carlos sí fue un activista que logró juntar teoría y práctica, o sea, escribía mucho, analizaba a las feministas, nos sirvió muchísimo, muchas ideas que nos dio, y por otro lado, él lo explotábamos, lo poníamos a escribir desplegados, lo llevábamos a las juntas con los funcionarios, ¿no? Mira, aquí hay una que me encanta cuando dice, la mayor victoria del feminismo se está dando a través de un proceso de contagio o contaminación social. Esto que lo escribe en 78, cuando lo leímos las feministas, de repente nos sentimos muy reivindicadas. Claro, lo que estábamos haciendo estaba contagiando a otras mujeres, ¿no? Y dice, el feminismo avanza con rapidez, no el movimiento específico, sino la condición irrefutable de muchos de sus puntos de vista y su influencia en la conducta social. O sea, claro, decía frases que nos alentaban muchísimo y nos hacían sentir que no éramos un grupo de pinches locas, ¿verdad? Y que nadie nos pelaba, sino él todo el tiempo estuvo hablando de la influencia. Claro. Pero además, cuando te digo que lo explotábamos, íbamos a dar una conferencia de prensa y si decíamos que en la conferencia de prensa estaba Monsiváis, pues nos hacían mucho caso. Entonces el grupo Movimiento de Liberación de la Mujer o Movimiento Feminista Mexicano, en ese momento todos los grupitos nos llamábamos movimiento, ¿no? Entonces le decíamos a la prensa las primeras veces que íbamos a dar una conferencia de prensa y no llegaban.
pero de repente nos dimos cuenta que el gancho era Carlos. Entonces, que si decíamos conferencia del movimiento feminista con la presencia de Carlos Monsiváis, llegaba la prensa, ¿no? Y Carlos nos acompañó a muchísimas cosas. Yo me acuerdo un momento cuando yo empecé a hacer trabajo de acompañamiento político a trabajadoras sexuales, tenían problemas en la delegación Cuauhtémoc y en la Venustiano Carranza, y entonces querían citas con los delegados, y claro, no las pelaban los delegados, ¿cómo iban a pelar a trabajadoras sexuales? Claro. Entonces, Carlos, tú pide la cita. Entonces me acuerdo que el delegado de la Cuauhtémoc era Ignacio Vázquez Torres. Ajá. Imagínate que te hable Monsiváis, ese mismo día en la tarde dio la cita, pues, ¿no? Y claro, a la hora que abrió la puerta, el pobre delegado vio a Monsiváis y a 8 trabajadoras sexuales y a mí atrás, y así como que dijo, este cabrón ya me ensartó, ¿verdad? Pero se aguantó la reunión, escuchó los reclamos, y eso lo hacía todo el tiempo. Cuando hicimos un evento sobre que no se valía despedir a las mujeres embarazadas, ¿quién fue el orador? Pues Carlos Monsiváis. O sea, todos los eventos que hacíamos que no tenían a lo mejor mucho que ver con él y con su vida, ¿no? Sí. Pero solidariamente siempre nos acompañó. Entonces, esta combinación de intelectual que pensaba sobre el movimiento, pero que al mismo tiempo nos acompañó físicamente usando su capital para que nos pelaran, ¿verdad? Eso hay que subrayarlo mucho. Sí, porque no es muy usual. Luego hay muchos intelectuales que les gusta escribir mucho y publicar mucho, pero no se aparecen a la hora de los catorrazos, como quien diría. Sí, no, él iba a las marchas, pero más te digo, era el gancho para la prensa. La prensa moría por oír a Monsiváis, ¿no? Y con respecto a la revista Debate Feminista, ¿cómo participaban? Ya sé que escribiendo, puesto que están los textos, bueno, pero ¿qué más hacían? A ver, la revista Debate Feminista nace en 1990 y realmente Carlos fue el papá de la revista, si podemos. Yo fui la mamá y él fue el papá, no tuvimos relación sexual, fue como con la Virgen María, ¿no? Pero bueno, papá y mamá. Él nunca quiso aparecer porque decía que tenía que ser una revista hecha por mujeres, aunque publicábamos textos de hombres. Pero él estuvo desde el principio, él corregía las cosas, él sugería. Corregía las cosas, veía los textos. Veía mucho, no todos, al principio sí, por ejemplo el editorial, lo trabajé con él, muchas cosas las veía, yo discutía mucho con él el índice, los temas que íbamos a estar metiendo, y en 25 años de la revista publicó 26 textos, o sea, cada año había un texto de Carlos. Muy importante, pero daba sugerencias. Bueno, era también, híjole, no sé si aquí alguien trabajó alguna vez editorialmente con Carlos, pero te daba un texto, ¿no? Yo ya que lo conocía, le pedía el texto 3 meses antes y había que perseguir hasta que entregaba el texto. Ya que estaba el texto entregado y lo pasábamos, quiero ver las galeras. Le dábamos las galeras, le hacía 1000 correcciones. Claro. Otras galeras, entonces había veces que su texto que estaba programado para salir en el primer semestre, salía en el segundo semestre por la cantidad de correcciones que le hacía, ¿no? Claro. Pero fue realmente un eje fundamental de Debate Feminista, y también cuando Debate Feminista cumplió 15 años, que hicimos un evento en el Programa Universitario de Estudios de Género. ¿Quién era el orador? Pues Carlos Monsiváis, ¿no? Claro. Hablamos un poco de la batalla cultural de la despenalización del aborto, pero también hubo otras. Por ejemplo, le importaba mucho, hay un texto sobre las mujeres en el poder, las mujeres en la política. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban? ¿Qué oportunidades había o si no las había? Bueno, acuérdense, después de que en 1988 se cae el sistema y le roban la elección a Cuauhtémoc Cárdenas y gana Salinas de Gortari, justo después de eso hay todo un movimiento ciudadano del cual van a ser el IFE, ¿no? Diciendo, pues ya no se nos puede volver a caer el sistema y que nos cambien el resultado de la votación. Y un grupo de mujeres, artistas, intelectuales, algunas del PRD, otras del PAN, otras sin partido, forman una cosa que se llamó Mujeres en Lucha por la Democracia, diciendo no es posible
que nos vuelva a pasar que en unas elecciones en donde pues iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y se cae el sistema de cómputo, ¿verdad? Claro. Entonces, a partir de ese momento hubo una discusión muy importante en torno a las mujeres, la política y la democracia. Debate Feminista tenía apenas un año de existencia, salió en 1990 y se nos ocurrió hacer un foro que se llamó ¿De quién es la política? ¿Es de los hombres o es de las mujeres o es de los dos? ¿No? Como que la especie humana somos mitad y mitad, pero cuando vemos la política, puros señores, ¿no? Y claro, ¿qué íbamos a hacer? Pues tener a Carlos Monsiváis en el foro. Hicimos un foro en la Casa de la Cultura Reyes Heroles y en la mañana el plato fuerte era la discusión entre Monsiváis y Beatriz Paredes, que en ese momento era la gobernadora en Tlaxcala, una mujer joven, inteligente, con un rollo feminista, ¿no? Y en ese foro, Carlos hizo 2 precisiones sobre la política que las traigo aquí porque son buenísimas. Dice, la causa de la mujer, de sus derechos, de su formación como dirigentes, de la respuesta a los graves problemas de la desigualdad y del aplastamiento, esta causa de la mujer avanza hasta donde es posible y se ve contenida por las mismas fuerzas que se oponen a la democratización y en política, según creo, los objetivos específicos de las feministas que van de la despenalización del aborto a la justicia salarial intensificarán su eficacia solo cuando correspondan de modo orgánico a un proyecto más amplio. De otra manera, la causa se diluye en la contingencia, las activistas desembocan en peticionarias, las luchas se vuelven mitologías y los avances son siempre profundamente insatisfactorios al cotejárselos con el todo del monopolio machista. Y él se pregunta, cuando está diciendo que el feminismo tiene que ser un proyecto más amplio, que tiene que incluir a otros sectores sociales, que tiene que incluir a los hombres, dice, ¿esto es renunciar a los principios? No, más bien es ampliar su radio de acción. Así sea el eje, la perspectiva feminista debe ser para las mujeres que intervienen en política solo una parte de su planteamiento. De otra manera, perpetuarán la exclusión en nombre de la teoría. Carlos es muy difícil de escuchar porque escribe complicado. Yo de verdad les recomiendo que consigan el libro. Ahí sale este texto sí. de quién es la política. Porque él va a decir, las condiciones de operatividad del feminismo han crecido extraordinariamente en cuanto a una presencia impalpable y muy sólida en todos los pronunciamientos de la sociedad. Entonces le pregunta, él mismo se pregunta y dice, con esto cierro, ¿dónde se hace política en México? Y dice, hasta ahora, ¿dónde hacen las mujeres política en México? Y dice, hasta ahora, en el espacio donde solo unas cuantas entran por breve tiempo, bajo invitación restringida y sin poderes amplios. Y si nosotros vemos ahorita el gabinete, ¿quién entró? Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Y Rosario Robles. Y la CONAGO de gobernadores, pues nada más está ahorita la de Sonora, Pavlovich, o sea, son breve tiempo bajo invitación restringida y sin poderes amplios, claro. ¿No? Entonces, claro, ese debate estuvo súper interesante. En la mañana que estaban Monsiváis y Beatriz Paredes llegó muchísima prensa, en la tarde que estaba yo con Luis Aguilar Villanueva no llegó nadie, ¿no? Pero bueno, siempre nos pasaba eso con Carlos. Fue muy inteligente Monsiváis al hacer de las peticiones feministas digamos una necesidad para la democracia en México, es decir, integrarlas a todo un movimiento muchísimo más grande, donde había otras peticiones, pero volverlas parte de eso, ¿no? Creo que ahí fue realmente inteligente.